Bueno, muy bien. Finalmente vamos a empezar con el tema de renderizar. Y para empezar simple, básicamente para renderizar lo único que necesitan es una cámara, un entorno, un objeto y una luz. Lo que sí o sí tiene que estar para renderizar es la cámara. Si yo hago procesar arriba, procesar fotograma, ven que me renderiza este cubo con la iluminación que tengo en la escena en este momento. Que si yo mal no recuerdo les había dicho que procede tanto del entorno como de las lámparas que yo tenga en la escena. Ahora, si yo elimino la cámara y voy a procesar fotograma, me va a tirar un error porque no tengo una cámara en la escena. Entonces yo ahora voy a crear una cámara con Shift A, cámara, y me creó la cámara, pero me la creó en el medio de la escena donde yo tenía el cursor 3D. Así que voy a ir a la vista frontal con el 1. Voy a traer la cámara para acá. Voy a venir a la vista superior. Voy a rotarla. Eh, voy a, ahora sí se ve bien lo que estoy haciendo acá. Y ya ahí tenemos algo eh, más copado, por decir algo. Ahí va mejor. Yo mientras estoy en la vista de cámara, con la cámara seleccionada, si aprieto la G, por ejemplo, puedo mover la cámara a gusto y piacere. También puedo hacerlo con las restricciones de los ejes. Vamos a subirle un poquito, vamos a rotarla, vamos a moverla en el eje Y un poco para tener un poco de perspectiva. Y ahí vamos de vuelta. Procesar, procesar fotograma. Y ahí tenemos este hermoso cubo medio melancólico. Ahora, algo para recordar es el 0, es el atajo de teclado para ir a la vista de cámara. Pero si yo, por ejemplo, estoy posicionado, voy a activar la vista de perspectiva y vamos a suponer que yo me posiciono acá y digo que este es el mejor ángulo. Tendría que cambiar la cámara manualmente a este lugar. Pero tenemos un shortcut que es Control Alt más 0 que automáticamente va a hacer un snapping de la cámara a la vista en la que yo me encuentre en ese momento. O sea, va a agarrar la cámara y la va a posicionar y rotar en base a la vista que yo tenga. Lo mismo, vamos a probarlo de vuelta. Yo vengo acá y quiero hacer este ángulo. Y vengo y hago Control Alt y 0. Y me va a traer la cámara a ese lugar. Yo después con la G, por ejemplo, puedo ir ajustando. Hay un shortcut que si yo hago G y con la rueda del ratón aprieto el botón ese de la rueda y voy para adelante o para atrás, ven que puedo mover la cámara en la dirección en la que está apuntando, tanto hacia adelante como hacia atrás. Ven que si yo la tengo ahí, cuando hago clic izquierdo para fijar la cámara y me voy, ven que la tengo cerca. Vamos de vuelta. Yo hago G y con la rueda del ratón aprieto y arrastro para atrás y hago clic para fijar. Van a ver que la tengo mucho más lejos. O sea, ese es un lindo shortcut para manejar la posición de la cámara cuando están en la vista de cámara y no quieren salir y andar haciendo ajustes manuales engorrosos. Así que vamos a la vista de cámara y yo acá en procesar tengo procesar fotograma, procesar animación, procesar audio, ver la imagen procesada. Por ejemplo, yo hago procesar fotograma, ¿no? Y después cierro porque X motivo. Y después necesito volver a ver esa imagen. Mientras yo no haya renderizado otra imagen distinta, puedo venir acá y ver imagen procesada y me va a mostrar la imagen que rendericé en su momento. Ahora, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos un menú donde tenemos varias opciones, pero la que nos interesa en este momento es la que dice imagen, en donde nosotros podemos abrir una imagen, hacer una imagen nueva, abrir la imagen procesada en calle, guardar como o guardar copia. Por eso, si hacen un render y lo quieren guardar para compartirlo con sus amigos, con sus familiares o con quien sea que lo quieran compartir, vienen a imagen, guardar
Y si no guardaron nada, les va a aparecer el menú de guardar como. Y acá ustedes le ponen el nombre, imagen 1, y la pueden guardar ahí. Después ya cuando vayan a guardar les va a traer de vuelta el menú y acá pueden hacer lo que habíamos visto para los archivos blend, que podemos crear distintas versiones de la imagen en el guardado. Después tienen otra modalidad acá al costado donde tienen diferentes casilleros para guardar distintas imágenes. Vamos a suponer que yo hice ese render, ¿no? Pero quiero ver cómo queda con la luz más fuerte. Vamos a ponerle 50 watts. Y la vamos a cambiar a color rojo. Entonces, yo cuando voy a ver imagen, acá puedo ir a ver imagen procesada, me muestra la anterior, y yo acá voy a elegir slot número 2. Voy a elegir slot número 2, voy a minimizar esto, y voy a volver a procesar el fotograma. Entonces vemos que ahí tenemos la luz roja. Y acá tenemos slot 2. Si nosotros vamos al slot 1, nos va a mostrar la que guardamos en el slot 1. Entonces ahí tienen una manera de ir comparando los renders que van haciendo cuando van haciendo cambios. Bueno, otra cosa que pueden hacer cuando vamos a ver imagen procesada, vamos a ver el slot 2 que tenemos la roja y vamos a ir a imagen guardar como. Acá lo que pueden ver es los diferentes formatos en los que ustedes pueden guardar la imagen. Yo por ejemplo voy a elegir PNG y PNG tiene como la diferencia que tiene con los demás formatos es que tiene un alfa. Igual creo también el Targa también tiene información de alfa y después bueno acá hay otras ya más para más adelante. Pero vamos a suponer que yo por ejemplo quiero agarrar este cubo y ponerlo sobre un paisaje. Y quiero renderizar solo el cubo, no me interesa todo lo que hay atrás porque tendría que ir a Photoshop, seleccionar toda la parte de atrás, borrarla, hacer todo un trabajo extra que es innecesario cuando trabajamos con archivos que pueden manejar la transparencia o el canal alfa, como se conoce. Entonces yo puedo venir acá al panel de propiedades y donde tengo las propiedades de procesamiento, puedo venir acá abajo y elegir en donde dice opciones de película que sea transparente. Entonces si yo vengo acá y voy a procesar fotograma, vemos que solo me dibujó el cubo y todo el resto del espacio está en blanco. Entonces puedo utilizar esta imagen para crear montajes, etcétera, etcétera. Muy bien. En cuanto a los motores de render que vienen por defecto en Blender, tenemos dos. Si vamos al panel de propiedades, acá en la ventanita donde dice propiedades de procesamiento, a la derecha van a tener, vamos a mover este panel un poco más para arriba, a la derecha van a ver que dice Eevee. Y ese es el motor que viene con Blender, creo que a partir de la versión 2.8. No, la verdad no me acuerdo bien, pero creo que fue 2.8. Que actúa como una previsualización en tiempo real. Entonces, si yo ahora voy con la letra Z al modo procesado, vamos a ver el objeto siendo renderizado en tiempo real. Si nosotros venimos acá arriba y anulamos los sobreimpresos, prácticamente se diría que podemos ver el resultado final de lo que sería el render. También voy a eliminar el pivot. Si yo voy y hago procesar fotograma, vemos que es prácticamente lo mismo que verlo acá. Este motor, más que otras cosas, yo por ejemplo lo utilizo para el tema de modelos para videojuegos, para alguna animación, etc. Y la verdad que es muy útil porque es muy potente y tiene opciones que en Cycles, que es el otro motor, lleva mucho tiempo hacer. Y como contrapartida, por ejemplo, les voy a mostrar una que es el resplandor. Si yo vengo acá y selecciono la luz,
le voy a dar bastante más potencia para que se note bien. Y ven que vamos a hacer otra cosa más para resaltar más el efecto. Voy a venir a la pestaña del mundo, acá en el panel de propiedades, y le voy a bajar todo el color, o sea, para que sea un fondo negro. Después, si vengo acá de vuelta, podemos ver mejor la diferencia. Esperen, vamos, ténganme paciencia. Bueno, ahí está. Ahí tenemos mejor la diferencia entre con resplandor y sin resplandor. Le puedo bajar o subir la intensidad. Puedo cambiar el umbral de iluminación al cual salta el efecto. El umbral en 0 es full, y cuanto más arriba lo llevo, menos va a trabajar el efecto. Después tengo el radio. Es como si fuera en Photoshop el efecto de brillo exterior, algo así. Así que bueno, si yo ahora cambio a Cycles, van a ver que este efecto desaparece por completo. Tengo la iluminación igual súper alta. Vamos a bajarla un poco. Y pueden ver que el cuadrado luce distinto. Vamos a cambiar una vez más para ver la diferencia. Vamos a traer un plano. Voy a activar los overlays para ver lo que estoy haciendo. Y podemos ver ahora sí mucho mejor la diferencia entre Eevee y Cycles. ¿Ven acá la sombra? Vamos a desactivar esto acá un toque. ¿Ven la sombra que produce Eevee? Bueno, vamos a ver la sombra que produce Cycles. Ven que ya de por sí es mucho más suavizada, mucho más certera. Y esa es la diferencia fundamental. Cycles lo que hace es replicar la iluminación del mundo real de una manera prácticamente por defecto. O sea, no tenemos que hacer nada para que lograr esto. En Eevee tenemos que tocar un montón de opciones para llegar a algo más parecido. Por ejemplo, la sombra. Yo puedo venir a la pestaña de sombras en el panel de propiedades de procesamiento. Puedo aumentar el tamaño del cubo, el efecto cascada, y vamos teniendo un efecto un poco más parecido a Cycles. Pero nunca llegamos al efecto realista que tiene Cycles por defecto. Y esto está bien, porque no quiere decir que Eevee es malo o que Cycles es bueno, etcétera, etcétera. O sea, cada motor tiene su utilización. Y después tenemos otro que es el Workbench, que viene a ser lo más parecido a lo que nosotros tenemos al trabajar en el viewport. Es más, es el motor que usa Blender para el viewport. Pero la verdad que tiene dos motores muy buenos para trabajar Blender. Otra cosa, si tienen una placa de video dedicada, esto por defecto les va a aparecer en CPU, y ven que está utilizando el CPU, que si bien yo tengo un i7, o sea, es un buen procesador, la GPU lo pasa por arriba. Tengo una 1070 GeForce que ya está viejita, pero todavía se la banca. Pero ven que el resultado es mucho más suave cuando voy cambiando la vista. O sea, esto que ven, este granulado que ven, es porque Cycles va renderizando, digamos, por pases. Y cada pase le agrega más detalle dependiendo las opciones que nosotros pongamos acá. Por ejemplo, el muestreo es la cantidad de pases que va a hacer Cycles hasta detenerse. Vamos a ponerle 2048. Y acá por ahí no se va a notar mucho porque tengo un cubo nada más. Pero si nosotros cambiamos, ahora voy a traer un objeto distinto.
Ven, estoy trabajando en una pared sci-fi en este momento, así que la voy a utilizar como eh, conejillo de indias. Y ven que ahora, como tengo mucho más detalle de iluminación, de reflexiones, etcétera, 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 demora mucho más en hacerme la vista previa final de lo que sería lo que estoy renderizando. Si yo acá, si yo acá vengo y cambio a Eevee, ven que directamente no tengo espera prácticamente para ver la vista previa. Eso obviamente se hace sacrificando lo que tiene Cycles de realista. Después tenemos herramientas para quitar todo este ruido, o sea, todo esto lo vamos a ver bien, bien, bien cuando hagamos ya directamente el curso de renderizado. Pero sepan que pueden ir jugando con estas cosas. Como siempre, todo lo que implique resolución, ya sea de geometría o de renderizado, lo que sea, tengan en cuenta que eh, a más resolución, más recursos va a requerir y más va a demorar en producir ¿cómo se llama? El producto final. Vamos a hacer una prueba. Voy a renderizar el cubo. O al menos eso creí que iba a hacer. A ver ahora. Ahí está, renderizamos el cubo en Cycles. Y ven que va haciendo el render hasta que se detenga. Y ahora vamos a cerrar acá, tardó más o menos 20 segundos. Y ahora vamos a cambiar, porque lo estaba haciendo en CPU. Vamos a ir a GPU. Procesar fotograma. Y vemos que va haciendo cada vez otro pase. Y acá tenemos el tiempo que tarda y el tiempo que le falta. O sea, faltaría como un minuto. Y acá también me pone... Opa, ¿qué pasó acá? Acá me pone el tiempo que tardó. 35, 33 segundos. Vamos a pasar a Eevee. Procesar fotograma. Y es prácticamente instantáneo. 0,34 segundos. Tardó el 1% de lo que había tardado Cycles. Por eso les digo, esto no es magia, sino que son trucos que utiliza el motor para arrimarse sin perder tanto tiempo. Si yo quiero renderizar esto en Cycles, vamos a ver cuánto tarda. Procesar fotograma. Y ven que en tiempo restante me pone casi una hora. Obviamente no va a terminar siendo una hora, pero prácticamente, o sea, es abismal la diferencia. Y eso porque yo acá tengo distintos materiales, tengo iluminación, tengo reflexiones, etcétera, etcétera. Así que ténganlo en cuenta. Bueno, creo que hasta ahí vamos a llegar por ahora con el tema del render y vamos a pasar al tema materiales. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el objeto sobre el cual queremos crear el material y después nos vamos a venir acá al panel de propiedades a la derecha y con esta pestaña donde hay un círculo como con una cuadrícula roja y negra hacemos un clic y acá tenemos para apretar en el más lo que va a añadir un nuevo como una nueva casilla para crear un material y si no, si venimos al menos lo cerramos como teníamos al principio, ponemos nuevo y directamente nos va a crear un material nuevo. Entonces yo acá puedo cambiar el nombre, material de prueba, le voy a poner. Y vemos que acá abajo nos van a aparecer diferentes opciones. Esto va a aparecer así por defecto, pero yo voy a cerrar para que vean que hay un montón de opciones. Nosotros ahora vamos a ver
superficie. Y vemos que el nombre del sombreador, porque el material lo que hace es crear un sombreador para que la luz interactúe con el objeto de diferentes maneras. Y en ese sombreador, que se llama BCDF principista, y vamos a ver en el curso de materiales bien qué quiere decir BCDF, principista, etcétera, pero ahora vamos con lo básico. Y tenemos un montón de opciones. En esta primera aproximación a los materiales nos vamos a concentrar en el color base, en el índice en el índice metálico y en el índice de rugosidad. El color base lo que va a hacer es obviamente cambiar el color del material. Si nosotros cambiamos acá el color, vamos a ver que no pasa nada en el viewport, pero eso es porque estamos en el modo de visualización sólida. Vamos a pasar al modo de previsualización de materiales. ¿Se acuerdan que lo vimos esto? Pero, por las dudas, les digo, está acá arriba a la derecha. Y si no, con la letra Z van a traer este menú y ponen previsualización de materiales. Y vemos que ahora sí podemos ver qué es lo que está pasando. Y acá, bueno, podemos ver que cambiando el color, vamos a ver cómo varía esa propiedad de nuestro objeto. Voy a dejar un rojo. Y acá lo que vamos a poder manejar ahora es el índice de metalicidad. No sé si acabo de inventar una palabra. Y vemos que podemos llevarlo de 1 a 0 y todo el entremedio que hay entre esos dos valores. Yo generalmente, y en realidad no yo, o un objeto o es metálico o no es metálico. Así que generalmente esto lo dejo en 0 o es 1. Después, por cuestiones artísticas, se puede jugar con esto y decir queda mejor ahí, por ejemplo. Pero sepan eso, que en el mundo real las cosas o son metálicas o no son metálicas. Voy a agarrar el cubo y con la letra G, Z y 1 lo voy a traer a nivel, porque lo estoy subiendo una unidad en el eje Z. Y bueno, ahora sí, vamos a pasar al índice de rugosidad. Lo que va a determinar esto es el nivel de reflectividad del objeto. Esto tiene que ver con propiedades físicas reales, pero bueno, baste decir ahora que lo que maneja es eso, este valor. Si yo lo traigo a 0, significa que el objeto es totalmente liso y va a reflejar la luz como si fuera un espejo. Y si yo lo traigo al 1, es completamente rugoso y prácticamente no va a reflejar nada. O sea, los reflejos van a ser tan difusos que es como que no está reflejando nada. Lo voy a traer de vuelta acá al número 1. Y bueno, básicamente para crear un material básico es eso lo que tienen que hacer. Les voy a mostrar la pestaña del área de trabajo donde vamos a trabajar con los materiales, en el curso de materiales, que se llama Shading. No sé si esto, la verdad no me acuerdo si lo vimos, pero acá arriba pueden agregar áreas de trabajo y como ven cuando apretan el más, les va a aparecer este menú donde pueden ir a distintas áreas de trabajo. Yo en este caso voy a ir a General y abajo donde dice Shading. Y vemos que me muestra el entorno que está reflejando Blender sobre el material, sobre el objeto. Y vemos cómo lo refleja. Acá abajo lo que tienen es el editor de nodos. El editor de nodos lo vamos a ver cuando veamos la clase de materiales, pero sepan que acá ustedes pueden agregar distintos nodos para afectar cómo se comporta el material. Les voy a mostrar un ejemplo. Voy a venir a agregar textura y voy a agregar una textura de tipo Mass Grade. Y también voy a agregar un vector de tipo relieve. Voy a conectar el normal donde dice normal y voy a conectar la altura donde dice altura. Y ven que está proyectando esa textura en los normales. Si ustedes se acuerdan, nosotros vimos que eran los normales de una cara, ¿no?
que es la dirección en la que apuntan y por ende cómo se relacionan con la iluminación de la escena. Esto lo que hace es agarrar esta textura, que si yo hago Control Shift, me va a mostrar una previsualización de esta textura sin todo esto. Les voy a mostrar. Ven que me la conectó directamente a la visualización del material. Bueno, o sea, no se asusten porque esto lo vamos a ver bien en detalle. Pero me está mostrando básicamente los valores básicos blanco y negro de esta textura. Este shortcut que estoy utilizando, Control Shift Click, es parte de un complemento que se llama Node Wrangler. Si yo vengo acá a editar preferencias y complementos, si acá ya escribo Node o Node, me van a aparecer los complementos de los nodos. Y acá ven que tengo el Node Wrangler activado. Les digo por las dudas que quieran probar a hacer esto y no lo van a encontrar, sino, o sea, o van a buscar el shortcut para hacer esto y tampoco lo van a poder hacer porque no tienen activado el complemento ese. Ese complemento viene por defecto con Blender, así que lo activan directamente desde ahí. Y recuerden, para hacer esto que hice yo, de previsualizar un nodo por separado, es Control Shift y clic en ese nodo. Proseguimos. Bueno, lo que estamos haciendo ahora, cuando yo le hice toda esta conexión de nodos, es que esos valores de interacción con la luz, en vez de tomarlos de la geometría, los tome de esta textura. Y entonces puedo obtener cosas totalmente loquísimas. O sea, esto es, la verdad, hiper poderoso. También esto lo vamos a ver cuando veamos el tema de crear las texturas, por ejemplo, para los modelos para videojuegos, cómo se crean los diferentes mapas. Lo que vamos a ver ahora es un poco de la iluminación. Voy a volver a mi espacio de trabajo básico y voy a pasar a la vista renderizada. Van a ver que cuando paso a la vista renderizada me pone el entorno de un color grisáceo y el objeto ya no está tan perfectamente, tan iluminado, o sea, es más, parece que estuviera en sombras casi. Eso es porque se acuerdan que yo acá, en la pestaña del mundo, estoy afectando el nivel de iluminación global, el color, y aparte también tengo las luces, que si van a ver que si yo la muevo, le voy a sacar la textura para que se vea mejor. Ahí vamos. Pueden ver que la luz en este caso está afectando ahora sí al cubo. Como yo lo tengo hiper reflectivo, como lo tengo hiper reflectivo se nota, o sea, es como si pusiera una lamparita en un espejo. Pero si yo aumento el nivel de rugosidad, ven que la luz se disipa más sobre la superficie y podemos ver mejor el efecto. Entonces, yo tengo distintos tipos de luces en Blender. Tengo la luz de tipo punto, que es la que tengo acá, el sol, que actúa como el sol. Si ustedes se fijan, si yo muevo el sol no pasa nada. Diferente de como cuando muevo el punto que vemos reflejada la información acá. Con el sol funciona distinto porque eso va a ocurrir si nosotros rotamos el ángulo del sol, que es básicamente lo que pasa en el mundo real, o una aproximación bastante certera. Después tenemos el foco, que justamente es lo que dice. Voy a sacar la vista en perspectiva ahora. Y ven que necesito darle un poquito más de fuerza para que se note. Le voy a poner 20. Y ven que hace justamente lo que haría una luz de foco, enfocada. Justamente por eso se dice foco. Yo puedo manejar el fundido, el tamaño, el radio. Que ven que cuanto más radio, o sea, cuanto más grande es la luz, menos afilada es la sombra y más difusa se vuelve, porque tiene que abarcar más lugar y tiene que distribuir estos 20 watts en un espacio mayor y por ende pierde fuerza.
Después tengo la luz de área, que es una luz muy parecida a lo que se usa en el cine para enfatizar los focos de luz y los focos de sombra. Y esta es una luz muy buena para resaltar detalles o para darle dramatismo, por ejemplo, a una escena. Para ver un poco mejor todos estos efectos, vamos a crear un plano y lo vamos a dejar donde está. Pero lo vamos a escalar. Voy a ir a Edit Mode y lo voy a escalar para poder observar un poquito el tema de la iluminación. Voy a hacer un sol. Y bueno, pueden ver acá. Me quedó el valor muy alto. Le voy a poner un 3. Ahí está. Y pueden ver cómo proyecta las sombras y el sol, a medida que voy rotándolo, va cambiando obviamente el ángulo de incidencia. Acá pueden manejar la intensidad. Cada lámpara tiene valores distintos, ¿no? O sea, tiene propiedades de ese tipo de lámpara. Así que bueno, vayan jugando con el tema de la luz para ir acostumbrándose. Y más que nada, más allá de aprenderse estos valores y estas cosas, sepan que la luz es prácticamente otro personaje más. Porque me imagino que van a querer darle expresión a las cosas que produzcan. Tengan en cuenta que la luz no es solo para que las cosas se vean, sino que la luz lo que hace es resaltar o esconder. Entonces, cuando ustedes estén planificando una escena o queriendo hacer una animación, un render o lo que sea, ténganlo en cuenta esto, porque va a hacer que al tenerlo en cuenta va a hacer que lo que produzcan tenga otro valor, que tengan otro lenguaje de expresión. Así que bueno, se los dejo como para que lo vayan investigando un poco. Volviendo al tema de los materiales, en Blender nosotros podemos crear diferentes materiales para un mismo objeto. Entonces, yo voy a venir acá, voy a hacer clic en el más y voy a crear un nuevo material. En este caso le voy a poner un color azul. Obviamente ustedes acá no ven nada porque en este caso, como este fue el primer material que creé, Blender se lo asigna por defecto a todo el objeto. Ahora, si yo vengo a Edit Mode, ya estoy en el modo cara, y vengo acá y selecciono esta cara, ven que ahora me aparecen opciones que antes no estaban. Si aprieto otra vez Tab para ir a modo objeto, esas opciones desaparecen. Volvemos a modo edición y con esta cara seleccionada le voy a dar clic a asignar. Perdón. Tengo que seleccionar el material que quiero asignar, obviamente. Y ahora sí. Le doy a asignar y ven que me aplicó ese material a la cara que yo tenía seleccionada. Si yo vengo a modo edición, también puedo, por ejemplo, si quiero seleccionar las caras que afectan este material, vengo acá a seleccionar y me va a seleccionar esas caras. Me las va a agregar a la selección. ¿Ven? Ahí está. O puedo venir acá y seleccionar esta cara. Esa es una cosa que se pueden hacer con los materiales. Sobre todo cuando por ejemplo, si yo si quisiera que acá hubiera un texto, por ejemplo. Con lo que estuvimos viendo de nodos, ustedes le podrían asignar una textura que contenga ese texto a este material y lo desplegaría nada más que acá en el frente. Esa es una de las utilidades que tiene. Después, otra cosa que podemos hacer, si se acuerdan que yo les dije que se podían intercambiar bloques de datos entre objetos iguales, entre tipos de objetos iguales. Si yo ahora viniera y creara, por ejemplo, una esfera, vamos a traerla acá, y vamos a decir que le doy un material nuevo. Le voy a poner un color amarillo. Si yo quisiera intercambiar materiales entre estos dos objetos, puedo hacerlo desde el bloque de datos. Por ejemplo, puedo venir acá y puedo seleccionar el material azul. Y le estoy asignando el bloque de datos del material azul. Si yo vengo ahora, por ejemplo acá,
y cambio esto, va a cambiar en los dos bloques de datos. Se deben acordar de la otra clase, si no, mírenla, donde hablo de las propiedades de los objetos, que ahí está más explicado. Lo mismo puedo hacer para este, al rojo. Vengo y le asigno el material cable azul, que lo tenía ahí boyando. Y ven que le cambia el material simplemente simplemente utilizando las propiedades de datos del material, el bloque de datos. Así que bueno, tienen ahí para entretenerse y para practicar. Otra cosa que también les voy a mostrar es el tema de las reflexiones. Vamos a ponerle un material nuevo a este, le voy a poner piso. Y acá lo voy a volver completamente rugoso. Completamente reflectivo. Pueden ver que el piso ahora está reflejando estos objetos que tiene acá arriba. Para que eso se vea, acá en la pestaña de propiedades de procesamiento, en el panel de propiedades, yo tengo activado reflexiones en espacio de pantalla. Si yo desactivo esto, esto no va a suceder. Por defecto, esto viene desactivado. Así que acuérdense, si quieren crear un piso reflectivo, tienen que venir acá y activar las reflexiones en espacio de pantalla. Así que bueno, creo que como para un primer acercamiento, con eso estamos bien para los materiales. Espero que les haya servido el video, que les haya gustado. Nos vemos en la próxima.